Hola y bienvenidos a una nueva cápsula audiovisual de teoría del tema 2 de estadística descriptiva bivariante. En este tema vamos a ver, o en este vídeo mejor dicho, vamos a ver las relaciones entre variables cuantitativas y en concreto veremos diagramas de dispersión, el coeficiente de correlación y haremos una regresión. Y explicaremos todos los contenidos teóricos relativos a estos temas. Bien, en primer lugar, para poder expresar primero de una manera gráfica la posible relación que existe entre dos variables que son cuantitativas, vamos a explicar qué es un diagrama de dispersión, que no es más que una representación gráfica que nos ayuda a ver cómo se distribuyen los datos, si existe alguna relación, si hay valores anómalos, etc. ¿Cómo se haría esto? En primer lugar, tenemos que tener los ejes, ¿vale? Y esto sería... Aquí estaría representada la variable aleatoria x y aquí estaría representada la variable aleatoria y. Entonces tendríamos una serie de observaciones que para una observación, si la x está aquí y la y está aquí, representamos su punto aquí. Si llega una nueva observación donde la x está aquí y la y está aquí, pues tenemos un nuevo punto aquí. Y así iríamos representando esta nube de puntos aproximadamente así. Es posible que a lo mejor haya una x aquí cuya y sea esta, y entonces el punto está aquí y este podría ser un dato sospechoso de ser anómalo. Si vemos que todos los demás siguen más o menos una misma tendencia, y precisamente esta tendencia es la que queremos analizar y ver si existe o no una posible relación. Pues bien, para empezar a analizar esta posible relación vamos a introducir el concepto de covarianza, que es parecido al concepto de varianza que ya se vio en el primer tema, en el tema 1, si recordáis. Se dio un concepto de varianza en el que a partir de el valor medio de la x, de la variable aleatoria x, para cada x sub y, de alguna manera, lo que hacíamos es medir la diferencia que había hasta la media y sumar todos esos valores para dar una medida de la discrepancia. Esto daba lugar a la fórmula de la varianza. Esto se elevaba al cuadrado, si recordáis, se sumaba todo, se dividía entre n, etc. ¿De acuerdo? Una idea parecida va a ser la que vamos a hacer aquí para sacar la covarianza. Vamos a plantear en este mismo diagrama dónde estaría aproximadamente la media de y, vendría a ser esta, esto podría ser, perdón, la media de y, y la media de x, que podría ser perfectamente por aquí. Y entonces para un determinado par, en concreto, vamos a buscar otro color. Si yo tengo aquí una observación en concreto, que es la observación x sub y cualquiera, y sub y cualquiera, entonces lo que voy a hacer es medir cómo de alejado está de la media de y, cómo de alejado está de la media de x, y vamos a intentar medir esas dos cantidades. Por aquí el verdadero valor de y sub y le vamos a restar el valor de la y media, y por aquí lo mismo pero con la x. Y esto va a dar lugar a, con la idea parecida de la varianza que teníamos en una variable, va a dar lugar a la definición de covarianza que tenemos en la siguiente diapositiva. La covarianza, que se denota S sub x y, es de las dos variables, se define de cualquiera de las siguientes formas que son equivalentes. Vamos a ver, podemos multiplicar para cada parejita xy y y, restarle la media de cada componente de cada una de las variables, multiplicar los resultados, lo sumamos todas esas cantidades y dividimos el tamaño de la muestra. O bien, equivalentemente, si esto se desarrolla un poco, también se puede ver que es igual a 1 partido por n y simplemente sumar todos los productos de las coordenadas, o sea, las coordenadas multiplicadas entre ellas. Cuando sumes todo esto y lo divides entre n, le resta el producto de las dos medias. Esto es equivalente a esto. Y luego hay otra tercera fórmula. Bueno, de hecho podrían sacarse quizás algunas más equivalentes, pero hay una que es muy útil cuando uno tiene
la tabla ya de frecuencias relativas de todos estos valores. Entonces se olvida uno del tamaño de la muestra y ya directamente simplemente se hace la cuenta de los x sub i menos la media por los y sub j menos la media por la frecuencia relativa del par y j en cada paso de los sumatorios variando la i y variando la j. ¿Recordáis la misma idea del vídeo anterior, no? Aquí hay un doble sumatorio. Eso significa que poquito a poco vamos a ir recorriendo toda la matriz de datos. Empezando por i igual a 1 y empezando por j igual a 1 hasta j igual a s, vamos variando desde el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, así hasta 1s. Y después 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así hasta que consigamos llegar al 2s y finalmente, sucesivamente, hasta el rs. Haciendo siempre esta cuenta y multiplicando por su frecuencia relativa. Sumándolo todo, pues tendremos también la covarianza. ¿Cuál de estas tres fórmulas hay que elegir? La que convenga en cada caso, depende de cómo me hayan dado los datos. Si me los han dado con la frecuencia relativa, usaremos esta. A mí particularmente esta me resulta más cómoda que esta, pero ya depende de cada uno. Vamos a ver ahora algunas características, propiedades o condiciones que se dan, ¿no? Observaciones. La covarianza, cuando sale mayor que 0, es porque x e y crecen o decrecen a la vez. Es decir, es una situación como la que yo he dibujado aquí, que a medida que la x va aumentando, se ve que y también va aumentando. Aunque no tiene por qué cumplirse a rajatabla, ¿eh? Puede ocurrir que de repente haya uno por aquí que disminuya, o que más chiquitita la x y tenga una y más alta. Siempre se pueden dar situaciones, la relación no suele ser nunca perfecta, de hecho es lo que tratamos de medir. Pero si sale positivo, entonces es porque crecen o decrecen a la vez. Y tendrán una relación que se llamará directa. Si la covarianza sale negativa, es porque cuando una de las dos variables crece, la otra tiende a decrecer. Esto es muy importante porque hay una confusión muy común al interpretar esto cuando sale negativo, y es que, como antes hemos dicho que al salir positivo, si crece, crece, algunas personas dicen que cuando sale negativo, si decrece, decrece. Eso es falso. Eso sigue siendo la misma situación que antes, porque evidentemente, si al ir creciendo una va creciendo la otra, resulta que cuando vengamos para lo contrario, al ir decreciendo, también irá decreciendo la otra. Es decir, al decrecer, también decrece. Que son dos formas de expresar el mismo tipo de relación, y ambas son directas. Que cuando x crece y crece, y cuando x decrece y decrece, es exactamente lo mismo. Lo que cambia, vamos a representarlo un poco, lo que cambia cuando la covarianza sale negativa es que cuando la x crece, la y decrece, es decir, que van en sentido contrario, tiene que ser una cosa así. O lo que es lo mismo, cuando la x decrece, la y crece, tienen que hacer lo contrario. Y estas dos, cuando una crece, la otra crece, y cuando una decrece, la otra decrece. ¿Vale? Esto es directo y esto es inverso. ¿Qué problema tiene? Que la covarianza no está acotada. No podemos medir la intensidad de la relación. Es un problema similar al que presentábamos con el coeficiente chi cuadrado. El coeficiente chi cuadrado, recordáis que no estaba acotado y que tuvimos que sacar una nueva definición para poder tenerla acotada y poderla interpretar. Aquí va a pasar una cosa parecida. La covarianza, lo mismo me sale 0,4 que me sale 37.000. Y como no está acotado, no voy a saber cuál es la intensidad de la relación. Aunque sí su sentido. Esta vez sí que yo voy a saber en qué sentido va. Si es directo y crece al crecer, o si es inverso y decrece cuando crece la otra. Este valor de la covarianza va a depender de los valores de las variables y por tanto de sus unidades de medida. Entonces, estos problemas que nos estamos encontrando aquí requieren una solución y eso va a pasar por dar una medida adimensional que explicaremos a continuación. Y por último, una observación muy importante es que si dos variables son independientes, la covarianza va a salir 0. Pero podría ocurrir que tuvieran covarianza 0 y que no fuesen independientes, es decir, al revés no funciona. Lo que se va a tener es que linealmente no hay relación,
pero a lo mejor sí que son dependientes de alguna otra forma, porque en este tema lo que estamos viendo son posibles relaciones lineales, pero podrían tener otro tipo de relaciones, como vamos a ver en las gráficas que van a aparecer a continuación, y que sí que tengan relación, pero como no es lineal, pues entonces esto sale cero. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso B no se observa que tenga ninguna relación en las variables. ¿Por qué? Porque esto está totalmente disperso y con independencia de cuánto valga la x, la y puede valer casi cualquier cosa y viceversa. Con independencia de lo que valga la y, la x puede tomar casi cualquier valor posible. ¿Vale? Sin embargo, aquí sí que vemos cierta tendencia. Esto se parece a una recta. O sea, esto parece tener una relación lineal. Y de hecho, cuando la x crece, la y crece. Y cuando la x decrece, la y decrece. Es decir, que la relación es lineal y directa, por tanto la covarianza tendrá que salir positiva. Mientras que aquí ocurre lo contrario, cuando la x crece, la y decrece. O cuando la x decrece, la y crece. ¿Vale? Esto se parece a una recta dependiente negativa y por tanto la covarianza saldrá negativa. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, aquí se ve claramente que hay algún tipo de relación, lo que pasa es que no es lineal, esto más bien será cuadrático. O sea, esto parece una parábola, aunque yo no lo haya sabido dibujar bien. Claro, si uno intenta ver la relación lineal, intentas ajustar esto a una recta y no hay forma de dibujar una recta que se ajuste. Quizás por aquí un poco sí, pero en el resto se va a distanciar muchísimo. O también podría intentar hacer esto, pero entonces esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, esto realmente no se ajusta a una recta. Entonces, en esta situación, la covarianza va a salir cero o prácticamente cero. Y realmente no significa que las variables no tengan relación. Lo que no tienen es relación lineal. Así que, una vez entendidas estas ideas, vamos a definir ya el nuevo concepto que va a solucionar los problemas de la covarianza. Y este concepto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Está definido como R igual al cociente de la covarianza por el producto de las desviaciones típicas. Entonces, cuando uno define esto así, las unidades se anulan, porque esto tiene el producto de las unidades de estas variables, y aquí tenemos la unidad de esta variable por la unidad de esta variable, su producto, por lo tanto, esto, al dividirlo, desaparece, y se queda una medida adimensional, que no depende de los valores de la variable ni de la unidad. Bueno, depende de los valores de la variable, pero no de su unidad de medida, ni depende de la magnitud, ni nada de esto. Entonces conseguimos tener una medida adimensional y además controladita, acotada entre -1 y 1. Siempre tiene que tener el mismo signo que la covarianza, evidentemente. Estas dos cosas son positivas siempre, como bien sabéis. Por lo tanto, cuando yo haga el cociente de algo positivo entre algo positivo sale positivo, y entre negativo y positivo sale negativo. Así que respeta siempre el signo de la covarianza. Vamos a ir almacenando esta información porque hay varios valores que se van a ver en este tema que siempre preservan el mismo signo. Porque todos al final indican el tipo de relación que hay entre las variables. Entonces, de momento llevamos que la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson tienen que tener el mismo signo. Y los dos van a indicar el sentido de la relación. Lo bueno que tiene el coeficiente de correlación es que es invariante frente a transformaciones lineales de las variables y que toma valor y que está acotado. Y esto nos va a permitir interpretar también no solo el sentido, sino la intensidad de esa posible relación. Vamos a ver algunas observaciones y algunos ejemplos. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando la R sea cercana a 0, entonces no existe relación lineal entre estas variables y se dice que las variables están incorreladas. Ojo, porque no significa que no estén relacionadas, significa que no están relacionadas linealmente y se llaman incorreladas. Cuando el coeficiente salga positivo, la relación es lineal directa, igual que pasaba con la covarianza, eso también lo indicaba la covarianza. Lo que pasa es que ahora añadimos que vamos a saber que es tanto más fuerte cuanto más se acerque a 1. Y si llegara a valer 1, pues sería la correlación perfecta. Si es negativo, la relación es lineal e inversa. Y será tanto más fuerte cuanto más se acerca a -1. Si llegara a valer exactamente -1, significa que la relación inversa es perfecta. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. ¿Veis? Esto es perfecto.
están todos los puntos alineados sobre la misma recta, por lo tanto, cuando calculo la recta, que veremos más adelante cómo calcular esto, es perfecto, el ajuste es perfecto, entonces el coeficiente de correlación es 1. Pero si es decreciente, el coeficiente de correlación es menos 1. Fijaos, no os despistéis porque muchas personas al principio se confunden y tienden a ver esto como de alguna manera la medida de la inclinación de la pendiente. Esto no tiene nada que ver, nada que ver. Esto lo que indica es el grado de cercanía de los puntitos que yo tengo a la recta a la que se ajusta, ¿vale? Y aquí lo mismo. Y aquí igual. Aquí, si os fijáis, los puntos se acercan a una recta, pero algunos se despistan un poquito, están un poquito separaditos. Por lo tanto, el ajuste no sería perfecto. Esto lo veremos más adelante también en recta de regresión, pero bueno. La situación no sería tan precisa, tan exacta como está de aquí. La relación es bastante alta, pero no perfecta. Por lo tanto, tendríamos un coeficiente de correlación que tiene que ser positivo, porque esto es creciente. Significa que al crecer una, crece la otra. Y cercano a 1, porque es se ve mucha relación entre ellas. Análogamente, este tendría un coeficiente de correlación negativo, pero bastante cercano a menos 1, porque la relación es bastante fuerte. Por eso sería, por ejemplo, menos 0,98. Aquí ya se empieza a diluir un poco la relación. Entonces, es verdad que se puede más o menos ajustar una recta, pero el ajuste no va a ser tan bueno y la relación no es tan fuerte. Entonces, esta R de coeficiente de correlación lineal de Pearson es más bajita. Es positiva, pero es más bajita. Y esta es todavía más bajita, porque aquí sí que están dispersos los puntos. No sé exactamente a qué recta se ajusta. Parece ser, porque ha salido negativo, parece ser que se ajusta a una recta que decrece, porque esto tiene que tener signo negativo la covarianza y el coeficiente de correlación, porque al crecer X decrece Y. O sea que sería algo así, pero no se ve nada claro y de hecho esto está muy próximo a 0 y casi nos estaría hablando de unas variables que son incorreladas. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo a mano de todo esto. Vamos a volver al ejemplo 1. Os recuerdo que aquí teníamos un ejemplo donde tenemos una serie de datos recogidos sobre la variable edad y la variable tiempo. Y aquí sigue habiendo más datos de la variable edad y la variable tiempo. Esto en realidad deberían ser solamente 2 columnas para que tuviese forma de base de datos. Pero no cabe entero en la diapositiva y se pone así, de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson de estos datos para ver si existe relación entre la edad y el tiempo. Vamos a empezar a centrar las ideas y vamos a empezar a poner nombres a las cosas. Digamos que X, esto no va a caber bien, voy a bajarle un poquito esto. X es la edad e Y es el tiempo de conexión, ¿vale? Pero yo voy a dejarlo solamente en tiempo. Ya hemos ido viendo en los ejemplos anteriores que la media de X salía algo así como, tengo yo aquí apuntado, 19,128. Y que su desviación típica, cuya fórmula ya tenéis en los vídeos anteriores, salía 3,846. Por su parte, en la variable aleatoria Y, la media salía 60,167 y la desviación típica de Y salía 14,95, si mal no recuerdo. Todo esto forma parte del tema 1. Todo esto es estadística descriptiva univariante. Lo hemos hecho para una primera variable y luego para una segunda variable. Eso ya se ha visto perfectamente cómo se hace. ¿Qué es lo nuevo aquí? Lo nuevo aquí es que ahora vamos a calcular la covarianza de estas dos cosas. La covarianza de X e Y. Entonces esto va a ser igual a, vamos a utilizar cualquiera de las 3 fórmulas que hemos visto, pero en particular a mí me gusta mucho usar esta. Desde Y igual a 1 hasta el número de datos que hay, que ahora mismo no recuerdo cuántos eran. Vamos a poner así en general N, porque no recuerdo exactamente cuántos hay en total. Vamos a coger cada par de observaciones, es decir, tenemos la primera observación que la edad es 22 y que el tiempo de conexión es 76. Pues esta parejita 22 por 76 vamos a multiplicar sus valores, los vamos a sumar todos, vamos a dividir entre el tamaño de la muestra y luego le vamos a restar la media que obtuvimos de la X y la media que obtuvimos de la Y. Entonces, empezamos a desarrollar esto un poco. Serían
creo que tengo por aquí apuntado, son 78 casos, creo que era la n, ¿vale? 1 partido de 78 y ahora empezamos. El primer dato serían 22, lo tenemos aquí, 22 por 76. Pues 22 por 76. Y ahora le sumamos, porque estamos en un sumatorio. Vamos al segundo caso, ya la i vale 2. Aquí esto podríamos sustituirlo, esta n la podríamos sustituir por 78. La i vale 2. Ahora tenemos que ir al caso i igual a 2, donde la x vale 11, o sea, la x sub 2 es 11 y la y sub 2 es 30. Por lo tanto, esto sería 11 por 30. Más, el siguiente caso sería 18 por 55. Y así seguiríamos hasta llegar al último caso, que es este de aquí abajo, que sería 14 por 39. Más 14 por 39. Y con esto hemos terminado la primera parte, es decir, hemos terminado de hacer esta cuenta de aquí. Pero ahora hay que restar la media de x por la media de y, es decir, 19,128 por 60,167. Cuando uno hace toda esa cuenta, resulta que obtiene un valor de 44,459. Esta es la covarianza. La covarianza de x con y es 44,459. ¿Eso qué significa? Que si existe una relación lineal entre las variables edad y tiempo, va a ser positiva. Significa que cuanto más edad se tiene, más tiempo de conexión se lleva uno. Pero lo que no sabemos es si esa relación es fuerte o no lo es. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues para eso vamos a relativizar esto, vamos a dimensionalizar esto calculando el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Cómo qué? Como el cociente entre la covarianza que acabamos de calcular y el producto de las desviaciones típicas. Que sería, no lo voy a escribir porque no me va a caber bien, pero sería en el numerador 44,459 y en el denominador, o sea, esto estaría dividido por esta cantidad por esta cantidad. Si uno hace esa cuenta, se obtiene 0,7733. Amigos, ya sí me puedo hacer una idea mejor de esto de aquí, si es una relación más o menos fuerte o débil. Ya sabéis, ya he comentado en algún otro vídeo que no estoy muy a favor de establecer puntos de corte exactos a partir de los cuales decir que algo es débil, que algo es fuerte, que algo es medio. Esto es complicado. Yo lo que sé es que la R va a variar entre -1 y 1. ¿Vale? Aquí es positiva, por lo tanto la relación es lineal y directa. 0 sería ausencia de relación. 1 sería la relación perfecta, que aumenta exactamente igual en todo momento. Cuando aumenta la X, aumenta la Y de la misma manera. 0,77, ¿dónde está situado en todo ese rango de posibles valores? Bueno, está bastante más cerca de 1 que de 0. No suficientemente cerca de 1, quizás. A lo mejor esta relación no se puede decir que sea muy fuerte, pero sí se puede decir que es bastante fuerte. Entonces, existe una relación entre la edad y el tiempo bastante fuerte y es directa. Después de ver este ejemplo, vamos a introducir otro nuevo concepto, que es otra forma de medir la posible relación con otro coeficiente distinto que se utiliza en un caso específico. Se trata del coeficiente de correlación por rangos de Spearman, que se define de la siguiente manera. Ahora vamos a explicar qué es todo esto. Este coeficiente se utiliza sobre todo para medir el grado de asociación entre variables que son ordinales. Tal y como está definido, toma también valores entre -1 y 1 y se interpreta de la misma forma que hemos interpretado el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Este coeficiente es igual a 1 menos, y ahora vienen aquí una serie de cosas. En el denominador está claro que estamos hablando del tamaño de la muestra multiplicado por el tamaño de la muestra al cuadrado menos 1. Y ahora, ¿qué es esto de aquí? Esto es 6 veces lo obtenido al sumar una serie de diferencias al cuadrado. ¿Qué diferencias son esas? Esas diferencias van a ser las diferencias entre el valor ordinal de la variable x y el de la variable y en el elemento yésimo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a tener, como vemos aquí, vamos a tener un par de variables recogidas.
pero necesitamos sus valores ordinales, es decir, una vez ordenadas, porque todo esto está desordenado, como podéis ver, el primer paso va a ser que las ordenemos. Cuando las ordenemos vamos a poder obtener su valor ordinal. Y vamos a comparar si al ordenar la x, la y queda ordenada de alguna manera, o queda desordenada, o queda más o menos ordenada y en qué grado, ¿vale? Esta es la idea que hay detrás de este coeficiente, y a medida que os lo vayas resolviendo este ejemplo a mano, vamos a ver y vamos a ir entendiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ordenar estos datos. Vamos a coger una variable que, por ejemplo, puede ser la variable x. Entonces, vamos a coger la variable x ordenada. Eso significa que de aquí tengo que mirar cuál es el valor menor para poder empezar con ese orden. Y apuntaré en el primer lugar, en el primer dato, el menor valor de la x y su correspondiente y, ¿vale? Entonces, el primer dato, el más pequeño de todos, es el 3. Por lo tanto, aquí el primer dato que yo tengo que ordenar es el 3, que va con la y igual a 22. El segundo dato que vamos a ordenar sería el 7, pero hay dos 7. Si os fijáis, hay un 7 aquí y otro 7 aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que el segundo caso es un 7 y el tercero también es un 7, pero como tenemos un 7 al que le corresponde un 31 en la y y otro 7 al que le corresponde un 28 en la y, lo que vamos a hacer es que a este primero le ponemos el 28 y a este le ponemos el 31. Después del 7, el siguiente caso por orden sería el caso 10, ¿vale? Entonces aquí iría el caso 10, que le acompaña una y igual a 35. Y así sucesivamente podemos ir montando la tabla, que podéis comprobar que es 12 con el 32, 15 con el 34, 22 con el 40, 25 con el 39, 30 con el 46 y 31 con el 55. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es sacar los rangos, lo que se llama el rango de x y el rango de y. Entonces, el rango de x, voy a sacar aquí una recta, indica la posición que ocupa el valor después de haberlo ordenado. Si hubiera algún empate, que lo va a haber, porque en el caso del 7, por ejemplo, hay un empate, entonces se saca la media de las posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Esto se ve mucho mejor con el ejemplo. Por ejemplo, este número 3 de aquí es el primer valor, ocupa la posición 1 y por lo tanto su rango es 1. La observación 7 ocupa dos posiciones distintas, la segunda y la tercera. Como hay un empate, el rango es el resultado de hacerle la media de la segunda posición y la tercera posición, que es 2 más 3 entre 2, y eso sale 2,5. Esto tiene rango 2,5, igual que el siguiente, que tiene rango 2,5. ¿De acuerdo? Después, el valor 10 tiene rango 4 porque está en la posición 4. El valor, ya no hay más empates, creo, ¿vale? Entonces, este tiene rango 5, rango 6, rango 7, rango 8, rango 9, rango 10. ¿De acuerdo? Esto es la X. ¿Pero qué ha ocurrido en la Y? En la Y tenemos que fijarnos si de verdad se han respetado esas posiciones o no. Por ejemplo, este 22 tiene rango 1, es el dato más pequeño de todos los datos de la Y, este 22 de aquí. Si uno mira, efectivamente es el dato más pequeño y eso tiene rango 1. El 28 es el siguiente valor más pequeño porque todo esto es 30, 30, 40 y 50, o sea que ese tiene rango 2. Y de momento, si os fijáis, está coincidiendo que al ordenar la X, la Y de momento va ordenada. Pero en algún punto puede que deje de estar ordenada. Y eso es lo que va a medir este coeficiente. Va a medir si la ordenación de una ha implicado la ordenación de la otra o hay discrepancia. Entonces, el 31 también sigue estando en su posición. Tiene rango 3. Pero 35 no tiene rango 4, porque al ordenarlo el 32 va antes y el 34 también va antes. Por lo tanto, 35 en realidad no va en la posición cuarta, digo pensando en el orden de la Y. Debería ir en la posición sexta,
O sea, ordenados va el sexto, por lo tanto el rango del 35 es 6. Y aquí ya tenemos una primera discrepancia entre el rango para este dato en concreto, bueno, perdón, para el dato del que proceda, que sería este. El rango al que le corresponde la x, que sería 4, no es el mismo que el rango al que le corresponde la y, que sería 6. Entonces, aquí va a haber una primera diferencia de esas que se van a empezar a sumar en las d sub i, ¿de acuerdo? Aquí también ya había diferencias, porque aquí se tuvo que hacer la media, pero en principio iban más o menos ordenados. Este es el 35. El 32 es el cuarto valor más pequeño, por lo tanto esto tiene rango 4. El 34 es el quinto valor más pequeño, por lo tanto esto tiene rango 5. El 40, si tú lo cuentas, si lo vas ordenando todos estos valores y lo cuentas, 40 ocuparía la posición octava, por lo tanto tiene rango 8. Y así sucesivamente, el 39 tiene rango 7, el 46 tiene rango 9 y el 55 tiene rango 10. Muy bien, pues ahora se trata de comparar esto. Esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Están muy alejados? Vamos a medir esa lejanía de los rangos de la x y los rangos de la y. Porque la idea que hay de trasfondo es que si estas dos cosas están relacionadas, de tal manera que al aumentar una aumenta la otra, entonces lo lógico sería pensar que cuando yo las ordene quedan ordenadas igual. Y si no quedan ordenadas igual, será porque no siempre al aumentar una aumenta la otra, o no siempre al aumentar una disminuye la otra. Esta es un poco la idea. Entonces vamos a calcular ahora estas d sub i que están aquí, que se calcula como la diferencia de los rangos, ¿vale? Estas d sub i vamos a restar el rango de x menos el rango de y. Por lo tanto, aquí esto saldría 0, aquí esto saldría 0,5, aquí saldría menos 0,5. Pueden salir positivos o negativos dependiendo de cuál sea mayor que cuál, pero después como se van a elevar al cuadrado tampoco va a ser un problema eso. Aquí saldría menos 2, aquí saldría 1, aquí saldría 1, aquí menos 1, 1, 0 y 0. Esto después hay que elevarlo al cuadrado. Podemos ir calculando los cuadrados, pero yo ya no lo voy a escribir porque lo tengo aquí debajo. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos la antigüedad original, pero ya ordenada, el rango que ocupa cada posición, después tenemos la edad correspondiente a cada una de las observaciones de la antigüedad ordenada y el rango que ocupa en su propio orden. Diferencias de estos rangos y diferencias elevadas al cuadrado para que el cálculo resulte ya más sencillo e inmediato. Entonces, la R de Spearman, que ya hemos visto que es igual a 1 menos 6 veces la suma de los d sub i al cuadrado. Esto sería de i igual a 1 hasta 10 en este caso, porque son 10 observaciones, partido del tamaño de la muestra, que es 10, partido por 10 al cuadrado menos 1, que es 99. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente sería igual, voy a poner más estrecho el lápiz, sería igual a 1 menos 6 veces, si sumamos todo esto, si hacemos todo esto y lo sumamos, ya son las d sub i al cuadrado todas sumadas, eso sale 8,5 partido de 99 por 10, que son 990. Y si hacéis esta cuenta, se obtiene 0,949. Interpretación. Vamos a ver, hemos obtenido que el coeficiente de correlación por rango de Spearman es 0,949. Primer punto, estas variables están relacionadas directamente, tienen una relación lineal directa. Y además es bastante fuerte, o muy fuerte incluso, porque el coeficiente de correlación se acerca mucho a 1. Por lo tanto, esta sería la solución de este ejercicio de estudio, de análisis de la posible relación entre estas dos variables. Bueno, pues una vez que ya hemos podido analizar esta posible relación entre las variables, hemos estado hablando todo el rato de esa recta a la que parece que se ajustan los datos. Lo natural sería tratar de dar ahora con esa recta, es decir, hallar un método para poder calcular esa ecuación de esa recta de tal manera que nos permita
tanto explicar la relación de los datos como incluso predecir futuros datos a partir de un valor de la variable x, predecir cuál va a ser su valor de la variable y. Y no solo eso, sino determinar si esas predicciones van a ser buenas, van a ser fiables o no van a serlo. Entonces, eso es calcular la recta de regresión lineal de y sobre x. O también podremos calcular la de x sobre y. Pero vamos a centrarnos en principio en la de y sobre x. Si nosotros ya hemos visto que dos variables tienen una relación lineal, entonces vamos a intentar hacer lo que os comentaba. Explicar o predecir los valores de la variable y, que se llamará dependiente, es decir, la que esté aquí y querramos predecir, es la que depende de los valores que tome la otra variable x, que será la independiente. Es decir, que la x irá por libre y la y tomará un valor dependiendo de cuánto valga la x. Entonces, sacar la ecuación esta es determinar la recta de regresión lineal de y sobre x. Si queremos la de x sobre y, pues será x igual a otro a' más un b' por y. Justo la contraria, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los elementos de esta recta? Esto es una ecuación general de una recta, o sea, una ecuación genérica. Estos son variables, que son variables, no hay que sustituir, solamente sustituir cuando queramos ver un punto concreto, pero en general la expresión debe quedarse con las variables. Pero a y b son valores que hay que determinar. Entonces, ¿quiénes son cada uno? Esa b es la pendiente de la recta. Y su interpretación, y esto es bastante importante, que a la gente siempre se le suele quedar por el camino, esta vez se interpreta como el incremento que experimenta el valor y por cada unidad que se incrementa el valor x. Es decir, pensemos que si aquí la x vale 4, por ejemplo, vamos a poner un caso en concreto. Supongamos que ya esta recta es y igual a 4 más 3 por x. ¿Qué pasa? Que si la x vale 1, entonces yo al hacer esta cuenta me queda 3 por 1, 3 más 4, 7. Si la x vale 1, la y vale 7. ¿Qué ocurre si la x vale 2? Vamos a hacer la cuenta. 3 por 2 son 6, más 4 son 10. Si os fijáis, al aumentar una unidad la x, lo que le ha ocurrido a la y es que ha aumentado 3 unidades. Eso viene indicado por esto de aquí. Por lo tanto, yo ya sé que cuando la x valga 3, la y va a valer 13. Y cuando la x valga 4, la y va a valer 16, y así sucesivamente. Este dato, la pendiente de la recta, indica cuánto incrementa o cuánto disminuye. Si fuese negativo, sería cuánto disminuye la y por cada unidad de aumento del valor de la x. Claro, para interpretar bien esto hay que tener claro cuáles son las unidades de cada cosa. Entonces, ojo con esto, porque a veces la pregunta viene un poquito camufladilla o un poquito de maldad y se pide a lo mejor cuánto aumenta la y por cada 10 unidades de aumento de x. Pues en ese caso la respuesta sería 30. Porque si por cada unidad aumenta 3, pues por cada 10 unidades aumenta 30. Otras veces esto es de utilidad cuando, por ejemplo, la pendiente de la recta, esta b de aquí, en vez de 3 vale 0,004. Imagínate, pues a lo mejor es difícil entender que por cada unidad de aumento de x aumenta la y 0,004, pero quizás sí es fácil de entender que por cada 1000 unidades de aumento de la x, la y aumenta 4. Entonces a eso se juega un poco, pero la interpretación es esa. ¿Y quién es la a? La a se llama ordenada en el origen. A es el valor que toma y cuando la x vale 0. Es decir, cuando la recta, que creo que teníamos una recta por aquí dibujada. Bueno, no, es más abajo, pero ya lo veremos más a continuación. Cuando la recta pasa por x igual a 0, el punto en el que corta al eje y, esa es la ordenada en el origen, eso es la a. La situación entonces sería aproximadamente una cosa así. Vamos a ver. Simplemente yo tendría una serie de puntos y trato de ajustar una recta que se le parezca. ¿De acuerdo? Entonces, si prolongamos esta recta, esto de aquí, esta es la a, esta es la ordenada en el origen. ¿Cuánto vale la y cuando la x vale 0?
vamos a dar una definición nueva que nos va a ayudar a entender y ver cómo de bueno es el ajuste y si la recta nos debemos fiar de ella o no. Son los residuos. Vamos a suponer que una recta genérica que pase entre los puntos, aquí había un error, aquí tendría que aparecer lo siguiente, los puntos x sub y sub i, ¿vale? La diferencia entre el valor observado y el que predice la recta se denomina residuo. Repito, hay una realidad que se ha observado y hay una predicción de mi recta. ¿Esas dos cosas son iguales o existe una discrepancia entre ellas? Esa discrepancia, si es que existe, es lo que se denomina el residuo, ¿de acuerdo? Entonces sería una situación de este tipo. Si yo dibujo aquí esto y voy a dibujar primero las rectas si nos importa y ahora voy colocando los puntos. Por ejemplo, tengo un punto aquí, otro punto aquí, un punto allá, un punto aquí, otro, este está sobre la recta, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el residuo? Por ejemplo, vamos a fijarnos en este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, realmente, esta es su x sub i. Y esta es la y sub i. Pero en realidad mi recta predice este dato. Este es el dato que predice de la recta. Es decir, ¿de dónde sale ese dato? Sale de aplicar la ecuación de la recta cuando yo sustituya la x por x sub i. ¿De acuerdo? Es decir, la situación es, tengo un punto aquí. Tengo este punto de aquí. Ese punto de aquí tiene unas coordenadas reales, que son las que se han observado, que son el x sub i y el y sub i. Pero yo, con todos los puntos que tenía por aquí, he calculado una recta, que se supone que ajusta mis puntos. Y esta recta da una predicción para este valor. ¿Qué predicción da? Esta de aquí. ¿Es correcta? No, porque en realidad tendría que haber salido esto de aquí. ¿Cuánto me he equivocado? Ese cuánto me he equivocado, que es esta distancia, eso justamente es el residuo. ¿Y a qué es igual? Pues esto es igual. Vamos a llamarle e sub i. ¿Por qué sub i? Porque va a dar un residuo para cada uno de los puntitos, ¿vale? Entonces yo lo pongo en general. Es la diferencia entre el valor real y lo que predice mi recta. Ese es el residuo, ¿vale? Y ahora vamos a contar y vamos a analizar cómo son esos residuos para poder determinar cómo de bien está ajustando la recta. Entonces, en primer lugar, vamos a pensar un poco antes. ¿Qué pensáis que ocurriría? Porque, claro, evidentemente si yo tengo este residuo, ¿a qué aspiro? A que este residuo sea mínimo o incluso cero. O sea, yo voy a intentar que este residuo sea cero. Entonces, ¿por qué no pongo otra recta, por ejemplo, así? Si yo, por ejemplo, cojo esta recta, conseguiría reducir mucho este residuo. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor aumento mucho este otro residuo. A lo mejor este residuo estaba así y con la nueva recta es así. Y este residuo, antes no había residuo y con una nueva recta que voy a dejar dibujada, ¿vale? Para que se vea un poquito, vamos a ponerlo así en amarillito. Vamos a suponer que yo digo, pues quiero que esto no sea tan grande, este residuo. Quiero poner una recta así, ¿vale? Claro, yo antes tenía este residuo y he conseguido reducirlo a esto. Pero este que no tenía, ahora tiene este residuo. Este que tenía esto, ahora tiene tanto más. Este tiene también esto, que es un poquito menos de lo que tenía antes, que era esto. Pero así algunos van a tener menos y otros van a tener más. Por lo tanto, yo podría liarme aquí como un loco a empezar a hacer rectas. Pero hay que hacerlo con cabeza. Es decir, por ejemplo, yo le digo, ¿y será mejor esta? ¿O será mejor a lo mejor esta recta? O incluso una que vaya hacia abajo si vemos que la relación es inversa. No lo sé. Y entonces, ¿cómo me las ingenio? Bueno, pues voy a intentar, ¿qué? ¿Qué dice el sentido común? Dice que me encantaría tener lo más pequeño posible mis errores, mis residuos, pero todos al mismo tiempo. Es decir, cuando yo considere todos los errores a la vez, al mismo tiempo, entonces, si minimizo eso, es la forma que tendré de obtener la recta que mejor se ajusta a la vez a todos los puntos. Y esa es la idea que hay detrás de todo esto. Lo que vamos a intentar es buscar la ecuación de la recta, es decir, no esta, sino la ecuación de la recta, quiénes son A y quiénes son A y B, de tal manera que la recta resultante minimice esos residuos.
Es decir, que mi objetivo es minimizar esto. La suma desde igual a 1 hasta el tamaño de la muestra de todos esos residuos elevados al cuadrado, porque no quiero que, digamos, se me compensen y se me anulen los residuos que salgan positivos con los negativos. Entonces, esta idea siempre ha estado presente desde el inicio de la asignatura y es una idea bastante común. Los elevo al cuadrado y los sumo. Por lo tanto, yo estoy intentando minimizar esta expresión de aquí, que es la suma desde igual a 1 hasta n de los residuos, que es la diferencia del i sub b menos a más b x sub b, esto al cuadrado, casi ni me cabe, que esto sea mínimo. Esto de aquí voy a intentar que sea mínimo. Y entonces eso se obtiene con el método de mínimos cuadrados, que tenéis un poquito más desarrollado en los apuntes que tenéis colgados en el campus virtual. Simplemente hay que derivar e igualar a 0 para localizar el mínimo, entonces eso se hace, se despejan las ecuaciones y podéis ver con cierta facilidad, y eso ya os lo dejo a vosotros, voy a elegir otro color lila, por ejemplo. Podéis ver que entonces la solución ideal para que eso se minimice es que el valor de b se tome como la covarianza entre la varianza de x, que de x es la variable independiente, es decir, la varianza de la variable independiente, y que a resulte de resolver esto de aquí, la media de x menos b por la media de y. Porque el punto de coordenadas x media y media pasa por la recta, por lo tanto debe cumplir la ecuación. Y como yo ya sé cuánto vale b, simplemente sustituyo toda esta información que ya tengo, porque esto lo puedo calcular y esto también, y la b lo acabo de calcular aquí. Y de ahí saco la a. Y cuando obtenga todo eso, podré montar mi ecuación de la recta, que será igual a a más b por x, pero ya estoy sustituyendo la a por lo que me ha salido y la b por lo que me ha salido. Vamos a ver un ejemplo en concreto de esto. Vamos a volver al ejemplo 1 que llevamos viendo desde el principio y vamos a calcular la recta de regresión de y sobre x, pero que vamos a considerar que la x, que es la variable independiente, es la edad. Voy a ponerlo aquí, que x es la edad y que la y es el tiempo de conexión, ¿vale? Es decir, que estamos asumiendo que es el tiempo de conexión el que depende de la edad. Fijaos, esto es muy importante. O sea, nosotros tenemos que determinar en este punto quién es x y quién es y, porque tienen roles distintos. La variable independiente va por libre y la variable dependiente tomará un valor que dependerá de la independiente. Hasta ahora no era importante, no estaba ocurriendo. Cuando hemos calculado la covarianza y el coeficiente de correlación, esas cosas, digamos que esos cálculos, a mí me gusta decir que son simétricos en el sentido de que si intercambiamos los papeles de una variable y la otra, el cálculo sigue siendo el mismo. Tú te fijas en la fórmula y da igual que los intercambies, la cuenta sale igual. Pero aquí no. Aquí hay que decidir quién está a la izquierda de la igualdad y quién está a la derecha de la igualdad junto a la b y la a. Son dos cosas distintas y si los intercambiáis sale una recta diferente, como veremos más adelante. Por lo tanto, es muy importante en este tipo de ejercicios dejar muy claro quién es la x y quién es la y, porque esta es independiente y esta es dependiente. Parece que tiene sentido en este caso que la edad vaya por libre. Generalmente la edad y el tiempo suelen ir por libre y luego el tiempo de conexión es lo que vamos a poner de conexión, es lo que va a depender de la edad. Es decir, que dependiendo de la edad que tenga una persona, pues tendrá más o menos tiempo de conexión, que es lo que pretendemos analizar. Entonces, en este ejemplo en concreto ya habíamos visto algunos datos. Habíamos visto los recuerdos, que la media de x era 19,128 y la desviación típica era 3,846. Que la media de y era 60,167 y creo que también habíamos visto la desviación típica de y, pero no va a hacer falta para el cálculo de esta recta. Lo que sí nos va a hacer falta es la covarianza de x e y, que creo que habíamos calculado también en el ejemplo, que salía 44,459. Tengo aquí apuntado que creo que salía eso. Entonces vamos a calcular la recta. ¿Qué significa vamos a calcular la recta? Significa que vamos a determinar quiénes son a y b. Entonces, empezamos siempre por determinar b. ¿Por qué? Porque necesito tener b para determinar quién es a.
Entonces, B es el cociente de la covarianza entre la varianza de X. Por lo tanto, B será igual a esto entre esto, que es 44,459 entre 3,846, pero elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esa cuenta, sale 3,0063. Probablemente, esto es prácticamente 3. Realmente, por cuestiones de redondeo y cosas, seguramente habrá quedado así. Pero bueno, es prácticamente 3 y ya con esto podemos sacar cuánto es A, porque ¿cuánto vale A? Pues será la media de X menos B por la media de... Perdón, la media de Y menos B menos por la media de X. Entonces simplemente esto es 60,167 menos 3,0063 por 19,128. Y eso sale 2, voy a apuntar aquí, 2,6615. Eso es el valor de A. Por lo tanto, tenemos una recta que voy a apuntar, voy a señalar aquí en rojo y un poquito más ancha. Y esa recta es I igual a 3,0063 por X más 2,6615. ¿De acuerdo? Muchas veces lo vais a encontrar al revés, muchas veces vais a encontrar lo que esto va puesto antes. Pone 2,6615 más 3, por X, pero da igual porque la suma es conmutativa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación de nuestra recta. Vamos a ver a continuación qué significa eso. Estos son los puntos, todos estos puntos son la representación gráfica, la nube de puntos, el diagrama de dispersión, que se llama, de esto de aquí. O sea, aquí hay un punto en esa gráfica por cada parejita de valores que hay aquí. Entonces, esa es la dispersión. Si existe una relación entre ellos, lineal, pues entonces podremos intentar calcular esta recta. ¿Vale? Si intentamos calcular esta recta, pues sale esta recta de aquí. Esa es la recta que se ha dibujado aquí. O sea, la recta que tiene esta ecuación es esta recta que se ha dibujado aquí. Y es la recta que sabemos que mejor ajusta los datos porque se ha obtenido con un método que minimiza estos errores de aquí. Todas estas cantidades de cada punto de la recta, la suma de todas ellas al cuadrado es mínima por la forma en la que hemos calculado la A y la B. Bueno, pues con esta recta podemos aprovechar para hacer una predicción. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de media pasará conectada una persona que tiene 31 años? Es decir, si aparece aquí una persona cuya X sub Y es 31 años, entonces, ¿qué me dice esta recta que va a pasar con su tiempo de conexión? Pues simplemente yo voy a coger su ecuación y voy a sustituir la X por X sub Y. Entonces, lo que voy a determinar una estimación del valor de Y, ¿vale? Y a esa estimación le voy a poner una notación muy concreta, que es un gorrito de esta manera. Y esto significa que este valor de Y es una estimación del verdadero valor X sub Y que acompañaría a esta X sub Y. Pero yo ya sé que me voy a estar equivocando. Lo que pasa es que espero que no mucho, porque esta recta minimiza esas equivocaciones. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual esta Y gorrito sub Y? Pues simplemente que en la recta Y yo sustituya la X por 31 y entonces simplemente tengo que hacer la cuenta 3,0063 por 31 más 2,6615. Sigo aquí y esto es igual a 95,86 minutos conectados. Esto es una predicción. Mi modelo, este modelo de esta recta, predice que para un sujeto de 31 años el tiempo de conexión va a ser de unos 95,86 minutos. Me lo creeré o no dependiendo de lo buena que sea esta recta ajustando. Yo sé que es la mejor posible, pero eso no significa que sea buena. Ahora tendré que encontrar una forma, que veremos más adelante, de medir esa bondad del ajuste, cómo de buena es la recta ajustándose a mis datos. Porque la mejor no tiene por qué ser buena. Y aprovecho aquí para deciros que no siempre una recta va a ser la mejor solución. Hay veces que los puntos están colocados de una manera que no se ajustan a una recta, sino que se ajustan a algo así, o a algo así, o a algo así, o algo de alguna otra manera. Entonces, a veces puede ser interesante hacer una serie de transformaciones, una transformación logarítmica, una transformación de raíz cuadrada, una transformación de algo de este tipo,
para que los puntos resultantes al final sí que se ajusten bien y después se ajusta un modelo teniendo en cuenta esa transformación que se ha hecho. Pero esto será más adelante. Ahora mismo simplemente la idea de cómo se utiliza la recta para sacar la predicción de un dato. Vale, ¿y qué pasaría ahora si a mí resulta que el dato que me dan no es de la X para predecir la Y, sino que el dato que me dan es una Y concreta y quiero predecir su X? Entonces, ¿qué estoy intercambiando los papeles de las variables? A lo mejor resulta que en realidad el análisis de mi interés es predecir la edad que tiene una persona a partir del tiempo de conexión que está. Entonces yo tendría que intercambiar los papeles de la variable dependiente y la independiente. Yo aquí puse que la X sería la edad y que la Y sería el tiempo de conexión. Pero si están relacionados, estarán relacionados también en sentido contrario, pero de otra forma distinta. Si yo ahora considero que X es el tiempo de conexión e Y es la edad, me va a salir una recta distinta. ¿Y por qué va a ser distinta? Porque cuando yo intercambio los papeles de la X y la Y, si esta es la X y esta es la Y, si os fijáis, yo antes minimizaba estos residuos cuando yo hacía la de Y sobre X. Pero si hago la de X sobre Y, tendré que minimizar estos residuos. Estos de aquí. Y entonces, al resolver esas ecuaciones, va a salir un poco diferente. ¿Cómo es diferente? Voy a ver si me puedo llevar esto, que creo que sí que se puede. Esto me lo llevo abajo. A ver si soy capaz de llevármelo. Ay, ha desaparecido. Bueno, voy a dibujarlo un segundito otra vez abajo. Simplemente, yo ahora lo que estoy haciendo es una nueva recta. Yo tenía estos puntos. Supongamos que el ejemplo es el mismo, ¿vale? No me va a salir exactamente igual, pero bueno. Supongamos que esta es la X y esta es la Y. Entonces, si yo ahora lo que quiero es calcular una recta de regresión, pero de X sobre Y en lugar de Y sobre X, voy a intentar minimizar estos residuos de aquí, ¿vale? En consecuencia, esto de aquí se está calculando, se está haciendo mal porque, bueno, entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? Va a obtenerse una nueva recta de X sobre Y que va a ser igual a, que va a ser X, una nueva ordenada en el origen A', más una nueva pendiente B' por Y. Mientras que esto es la recta de Y sobre X. Perdón, de X sobre Y. Y luego teníamos aquí la de Y sobre X. Fijaos que quiero haceros caer en la cuenta de dos cosas. Primero, estas dos rectas son diferentes, ¿vale? Y como son diferentes, tienen parámetros diferentes que sabemos calcularlo en ambos casos, simplemente hay que intercambiar los papeles y tendrá predicciones diferentes. Esta me sirve para predecir un valor de X cuando me den el de la Y y esta me sirve para predecir el de la Y cuando me den una X. Si yo utilizo la que no es para hacer eso, me estoy equivocando y lo estoy haciendo mal. Pero además quiero haceros caer en la cuenta de otra cosa que también es bastante relevante y de hecho es una de las propiedades que veremos a continuación. B ya habíamos visto que era igual, en el caso de la recta de Y sobre X, a la covarianza entre la varianza de X. Pero lógicamente B' va a ser igual también a la covarianza de X e Y, pero esta vez dividido entre la varianza de Y. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo la recta, porque Y es la variable que es independiente en esta situación. ¿Qué ocurre? Y os adelanto ya una propiedad que se va a dar y que es muy importante, que mucha gente pasa por alto, y es importante. ¿Qué ocurre si a mí me da por multiplicar el producto de las dos pendientes de la recta? ¿Vale? ¿Esto me va a servir para qué? Esto va a ser igual a la covarianza al cuadrado, porque tenemos la multiplicación de los numeradores da eso, y abajo el producto de las varianzas. Simplemente quiero haceros caer en la cuenta de que esto... Estoy escribiendo Y, pero bueno. ¿Es igual a qué? Al coeficiente R, pero elevado al cuadrado. Lo cual significa que al meterle yo la raíz, esto va a ser igual a R. Con una pequeña observación que es importante, y es que esto siempre va a salir positivo, esto de aquí.
Cuando yo haga esta cuenta es positiva, pero la R podría ser positiva o negativa, ¿vale? R tiene el mismo signo que tenía la covarianza. Bueno, pues resulta que también va a tener el mismo signo que tengan las pendientes, ¿vale? Eso es otro de los valores que también tiene que preservarse. O sea, no que se preserve el valor, sino que se preserva el signo del valor. Por lo tanto, cuando yo haga esta cuenta, tengo que decidir yo cuándo esto es positivo y cuándo esto es negativo. ¿Y de qué va a depender? Pues del signo que tenga la R. Del signo que tenga la R, o del signo que tenga la covarianza, o del signo que yo vea que tienen las pendientes. Es decir, si en esta recta la pendiente tiene signo positivo, en la siguiente va a tener también positivo. Pero si en esta recta era negativa, en esta también será negativa, porque se tiene que seguir cumpliendo que al crecer una decrezca la otra. Por lo tanto, cuando yo esto lo multiplique y le haga la raíz cuadrada, aunque salga positivo, yo sé que me tendré que quedar con el negativo, porque esto tiene que ser negativo. Y si estos son positivos, entonces esto es positivo y aquí me quedaré con el positivo. En concreto, vamos a centrar bien las propiedades que cumplen todas estas cosas. ¿Qué se tiene? Que esas dos pendientes B y B' son los que se llaman los coeficientes de regresión. Son las pendientes de las respectivas rectas. Tienen el mismo signo y tienen el mismo signo que la covarianza y que el coeficiente de correlación. Estas rectas, la de y sobre x y la de x sobre y, las dos se van a cortar en el punto correspondiente a las coordenadas media de x, media de y. ¿Por qué? Porque ambas contienen ese punto, por lo tanto se cortan en ese punto. ¿Qué cosas tienen siempre el mismo signo? La pendiente de la recta, la pendiente de la otra recta, el coeficiente de correlación y la covarianza. ¿Cuándo van a coincidir las dos rectas? Es decir, hemos dicho que se cortan en este punto. Ahí coinciden siempre. El resto de los puntos, cada recta va para un lado. Pero ¿y si coincidiera que las dos son la misma? ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando el coeficiente de correlación sea 1 o menos 1. Es decir, si la correlación es perfecta y todos los puntos están alineados, entonces cuando yo saco una recta sale esta y cuando saque la otra sale esta también. Porque es la única que puede salir. Es la que minimiza los errores, porque en este caso serían 0 todos los errores. Y finalmente se cumple esto que ya os he explicado en la diapositiva anterior, que el coeficiente de correlación lineal se obtiene como esto. Esto es muy útil. Hay muchos ejemplos que os van a encontrar y ejercicios donde se os dan ecuaciones de rectas y tenéis que sacar la relación que existen entre las variables. Y la tenéis que sacar con esta información, generalmente. A continuación vamos a ver este ejemplo. Dice así. En el estudio de la deshidratación de un derivado industrial, la variable X indica la cantidad de agua y la variable Y la presión en atmósferas a la que se somete el compuesto. La siguiente tabla ofrece los datos tomados tras realizar 10 pruebas. Hay dos variables y 10 observaciones. No está puesto en el formato clásico de base de datos. Esto es una tabla de información. En el formato clásico debería estar así, con 2 columnas y 10 filas. Tenemos los datos del agua y tenemos los datos de la presión. La primera pregunta es, ¿existe relación lineal entre la presión y la cantidad de agua? Después nos van a pedir que calculemos la recta de regresión de la presión en función de la cantidad de agua. Eso significa que Y va a ser la presión y la cantidad de agua va a ser la X, que es la variable independiente, y esta sería la dependiente. Pero en la tercera pregunta nos dicen, calcule la recta de regresión de la cantidad de agua en función de la presión. Es decir, que ahora la Y será cantidad de agua y la X será la presión. Vamos a ir viendo todo esto. Tenemos, en primer lugar, voy a pasar un poco por alto los cálculos que corresponden a otros temas o que ya se han visto. Entonces, con la información que tenemos aquí, rápidamente podemos sacar la media de X. Y si lo hacéis simplemente sumando todos los valores de X y dividiendo entre 10, eso sale 161,5. También podemos sacar la desviación típica de X, que eso, bueno, pues utilizar la fórmula de cada uno de los datos menos su media que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado, partido del tamaño de la muestra, y eso sería la varianza, y después le hacemos la raíz a eso y sale la desviación típica, y resulta que podéis hacerlo y comprobarlo, que la desviación típica del agua sale 69,3588. Para la variable aleatoria Y, la media, si la calculáis, sale 6,5. Esta es fácil de calcular.
Y la desviación típica sale 2,8723. ¿Vale? Bien. Con esta información, y de hecho de aquí sobra algo de información, pero bueno, más adelante como nos va a servir también, ya podríamos sacar la covarianza de X e Y. Con la fórmula que prefiráis, la que queráis. Por ejemplo, podemos decir que es 1 partido por 10, porque el tamaño de la muestra es 10, de la suma de desde y igual a 1 hasta 10, de cada x sub y menos su media, por cada y sub y menos su media. Por ejemplo, ¿no? Si utilizáramos esa fórmula y la vamos haciendo, tenemos con los datos estos de aquí, pues 253 menos 161,5 por 2 menos 6,5, y ahora sumamos 232 menos tal por 3 menos tal, etcétera, etcétera. Si lo hacéis, como ya hemos hecho antes un ejemplo de cálculo de covarianza, no voy a entretenerme en desarrollarlo porque es igual. El caso es que sale menos 192,55. Vosotros mismos lo podéis comprobar, ¿vale? Sale negativo. Eso significa que si existe una relación lineal entre estas dos variables va a ser inversa, que cuando una aumenta la otra disminuye. Es decir, si la x va aumentando, que sería en este caso más o menos así, porque casi viene ordenada, o viene ordenada del todo, entonces la y va disminuyendo, ¿vale? Y si la x va disminuyendo, la y va aumentando. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos ya esta información calculada. Con esta información ya es fácil sacar el coeficiente de correlación de Pearson, porque no es más que coger la cuasivarianza y dividirla entre el producto de las desviaciones típicas. Si hacemos esa cuenta, que está aquí, toda la información es esto, entre esto y esto, pues eso sale una cantidad negativa, obviamente, porque si ya salió la covarianza negativa, el coeficiente de correlación también tiene que salir negativo, y eso sale menos 0,966, lo que nos indica que la fuerza de esta relación es muy fuerte. Y con esto estaríamos respondiendo a la primera pregunta que dice: ¿existe relación lineal entre la presión y la cantidad de agua? Sí, existe. Y además, aunque no nos lo pregunten, ya decimos nosotros que es inversa y fuerte. La segunda pregunta es: calcule la recta de regresión de la presión en función de la cantidad de agua. Entonces, en este momento, estamos en el apartado B. En el apartado B, X, ¿quién es? Si yo quiero la presión en función de la cantidad de agua, X es la cantidad de agua y la Y será la presión. ¿De acuerdo? En estas circunstancias yo estoy buscando una recta de la forma y igual a A más B por X, donde sabemos que la manera de calcular la pendiente de la recta D es dividir la covarianza entre la varianza de la variable que es independiente, es decir, en este caso la X, cantidad de agua. La varianza de la X, bueno, pues no es más que elevar al cuadrado ese valor que tenemos ahí arriba. Si hacéis esta cuenta, que la covarianza ya también la tenemos, pues podéis comprobar que esto sale menos 0,04. A nadie debería sorprenderle a estas alturas que esta B salga negativa, porque tiene que preservar el signo de esto y de esto. Todo esto tiene que tener el mismo signo, porque todo indica una relación inversa. Como ya sabemos quién es B, y sabemos que la recta pasa por el punto X media y media, entonces no tenemos más que sustituir y despejar para sacar la A. La A va a ser igual a la media de Y menos B por la media de X. Si hacemos esto, obtendremos que la A vale 12,9642. Con lo cual, la ecuación de la cantidad de agua, de la presión en función de la cantidad de agua, en vez de poner I voy a poner presión, ¿vale? Presión es igual a 12,9642 menos 0,04 por la cantidad de agua. Esta sería la primera ecuación, la del apartado B, la que nos piden en el apartado B. Ahora, respondiendo al apartado C, lo que nos están pidiendo es la ecuación al contrario. O sea, al contrario,
Me refiero intercambiando los papeles de la X con la Y. Ahora lo que quieren es que calculemos la cantidad de agua en función de la presión. Por lo tanto, X es la presión. E Y es la cantidad de agua. Y ahora, la pendiente, ¿a quién va a ser igual? Pues la pendiente ahora va a ser igual a la covarianza, pero esta vez está dividido entre la varianza de Y. Y eso sale aproximadamente, ya depende del número de decimales y de los redondeos y eso, pero aproximadamente sale menos 23,3394. Por supuesto tiene que salir negativo. Y ahora simplemente si despejamos de ahí, no despejamos de ahí, sino si sustituimos ese valor y x media y media en la ecuación general, pues podemos sacar que A', esto sería B', que A' es igual a 313,206. Y entonces podremos montar la ecuación diciendo que la cantidad de agua es igual a 313,206 menos 23,3394 por la presión. Por ejemplo, cuánto por cada unidad de aumento de la presión, si está medida por ejemplo en atmósferas, pues cada atmósfera de más de presión que se le aplique disminuye la cantidad de agua en 23,3394. Esa sería la interpretación. Y cuando no hay presión, la cantidad de agua sería este. Estas dos rectas que acabamos de sacar os las he dejado aquí dibujadas, ¿vale? Si os fijáis, lo que se han intercambiado son los papeles de la Y con la X, porque donde antes una variable era dependiente, ahora es independiente y viceversa. Si os fijáis, en realidad la representación es prácticamente la misma, lo único que se ha volteado para intercambiar los papeles de los ejes, entonces es simétrica con respecto a esto. Y las rectas son parecidas, pero no son exactamente iguales. Las dos son decrecientes porque evidentemente si la relación es inversa, sí tiene que seguir siendo inversa, aunque yo intercambie los papeles de las variables, porque cuando una crece la otra decrece. He dejado esta diapositiva en blanco para pararnos a pensar un momento. Si os fijáis, hemos hecho un ejemplo y a priori, estén como estén los puntos, a mí me dan una serie de datos. Y esta serie de datos tienen una representación, ¿vale? Puede ser así, puede ser así, puede ser así. La forma de calcular todo esto y la forma de calcular las rectas no depende de cómo estén colocados los puntos. Es decir, sí depende porque las cantidades que aparecen ahí van a depender de cuánto valga, pero no implica ningún tipo de prohibición ni impedimento para poderlo calcular siempre, en cualquier circunstancia. Es decir, incluso aunque la situación sea esta, incluso si yo tengo la nube de puntos así, que no tenga ningún sentido, no que no tenga ningún sentido, sino que no tenga ninguna relación lineal, ni ninguna relación. Incluso así, yo la fórmula lo puedo aplicar. Es decir, pues yo tengo los datos, yo tengo este x1 y 1, y yo tengo este x2 y 2, y así sucesivamente todos los puntos, y yo puedo ponerme a hacer las cuentas, de restarlo, elevarlo al cuadrado, sacar su media, todo eso se puede hacer. Y al final me sale una recta, ¿eh? Esto es lo importante, este es el detalle importante para entender lo que viene a continuación, porque yo hago esta cuenta y a lo mejor sale esta recta, o a lo mejor sale esta otra, pero alguna va a salir. Nosotros tenemos que decidir si tiene sentido hacerlo y si lo que ha salido hay que creérselo o no. Por eso es importante medir la bondad del ajuste. Y por eso es importante saber si mi modelo tiene muchos residuos o tiene pocos residuos, porque fijaos la cantidad de residuos que tendría este modelo, así. ¿Cómo medimos eso? Pues vamos a verlo. ¿Cómo vamos a medir la bondad de una regresión? Vamos a olvidarnos de la X de momento, ¿vale? Vamos a ver en esto sería un diagrama de dispersión, ¿vale? Estos puntos. En este diagrama de dispersión, si nos centramos en el eje X, ¿cuál es la variabilidad de la Y? Si proyectamos todo, olvidándonos del eje, proyectamos todo sobre el eje Y, resulta que tenemos toda esta franja que está aquí sombreada de rosa, es toda la variabilidad que puede tomar la variable aleatoria Y, desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, pasando por todo el resto de valores.
todo esto estamos ya olvidándonos del eje X. Cuando yo ya he calculado una recta, me ha salido esta recta, yo sé que he cometido una serie de errores, que son estos de aquí. Estos son los residuos, ¿verdad? Vamos a proyectar los residuos sobre el eje Y. Tener en cuenta que el residuo no se proyecta así porque la cantidad no llega hasta el eje X, sino que llega hasta esta recta. Por lo tanto, lo proyectamos en la dirección de la recta para que la cantidad real que ponga aquí coincida con la que de verdad hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si proyectamos así los residuos, lo que se observa es que hay toda una franja de variabilidad de los residuos que está contenida dentro de la Y. Entonces, en general, lo que está ocurriendo es que la variabilidad de los residuos es menor que la variabilidad de la Y, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? La dispersión del error residual será una fracción de la dispersión original de la Y. Cuanto menor sea la dispersión del error residual, mejor va a ser el ajuste de la regresión, es decir, más cerquita van a estar todos los puntos de la recta. Entonces yo lo que voy a intentar es que esto sea lo más pequeño posible. ¿Qué es lo que se sabe entonces? Por una parte sabemos que el valor de I sub I es el valor que yo predigo con mi modelo más el error que cometo. Es decir, esta información se tiene. Yo predigo un valor a través de mi recta. No es el valor real, hay que sumarle un error. La variabilidad de I, o sea, todo lo que varía I se calcula de esta manera, como ya se ha visto, como varía una variable. ¿Vale? El error, ¿cómo se calcula su variabilidad? Claro, el error, cada valor de I sub I, no se le resta la media, sino que el error que yo estoy cometiendo es la distancia que hay desde cada valor real I sub I hasta la estimación que yo daba de ese I sub I. Esta es la forma de calcular el error. Y la variabilidad del modelo, es decir, lo que me explica mi modelo que cambia, se calcula así. Y lo que se tiene es que la variabilidad de la variable I será la suma de la variabilidad del error más la variabilidad del modelo. Es decir, que mi modelo va a explicar una parte de lo que varía la I y la otra parte es el error la que se encarga de explicarlo. O sea, el error que cometo es lo que completa esta variabilidad de la I. Lo que yo pretendo, esto es lo que viene aquí explicado, variabilidad total es la variabilidad del error más la variabilidad del modelo, y lo que yo pretendo es que esto se parezca lo máximo posible a esto, y que en consecuencia esto tienda a cero, o sea que el error, la variabilidad del error tienda a cero. Bueno, pues para medir un poco todo esto, introducimos el coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado. Bueno, se denota R cuadrado, la gente le llama R cuadrado y en realidad se llama coeficiente de determinación. ¿Cómo se calcula este coeficiente de determinación? Dividiendo lo que varía mi modelo entre la variabilidad total. Claro, esto realmente, mi modelo explica parte de la variabilidad total, por lo tanto este cociente va a ser menor que 1. Idealmente el modelo debería explicar toda la variabilidad, o sea que idealmente esto debería valer 1. Y cuanto menos explique mi modelo, más se va acercando este cociente a 0. Esto puede valer entre 0 y 1, como veremos. Entonces, la variabilidad del modelo se divide entre la variabilidad total. Y esto es igual a la covarianza de X con Y partido del producto de las varianzas. En el caso lineal, entonces, aquí podemos aquí podemos meter todo esto entre paréntesis y dejar el cuadrado fuera, simplemente para observar lo siguiente que solamente se cumple en el caso lineal, que es que esto de aquí dentro coincide con el coeficiente de correlación de Pearson, y por lo tanto la R cuadrado es coger el coeficiente de correlación de Pearson y elevarlo al cuadrado, en el caso lineal. Propiedades que tiene este coeficiente de determinación, que es adimensional. Y eso nos permite interpretarlo de manera independiente de los datos en sí, es decir, que no depende de las unidades de medida ni depende de nada de esto. Va a variar entre 0 y 1. Si a mí me da por multiplicarlo por 100, lo estoy expresando en porcentaje y entonces su interpretación es la siguiente. Representa el porcentaje de variabilidad total explicada por el modelo. Es decir, si a ti te sale, por ejemplo, tú haces un modelo y te sale que la R cuadrado es 0,80
84, resulta que entonces, si lo pongo en tanto por ciento, sería 84%. Y eso significa que mi modelo como de bueno es, pues mi modelo explica la variabilidad del 84%, o sea, el 84% de la variabilidad de la I. ¿Qué pasa con el otro 16%? Que no lo explica el modelo, que me estoy equivocando, que se explicará por otras cuestiones que yo no he controlado y que yo no puedo calcular. Entonces, yo no controlo un 16% de la variabilidad, pero el otro 84% sí. Por lo tanto, me fiaré más o menos de la predicción cuanto más se acerque esto al 100%, que sería un modelo perfecto que daría predicciones perfectas. Cuando vale 0, entonces, como he dicho, el modelo explica el 0% de la variabilidad y entonces que el error explica el 100%. Por tanto, en este caso la covarianza era 0 y las variables se dice que están incorreladas, que es un concepto que ya introdujimos antes. Si vale 1, el modelo es perfecto, explica el 100% de la variabilidad. Entonces el error explica el 0%. Eso significa en particular que necesariamente todos los puntos estaban alineados y la recta es que pasa por todos esos puntos. Y por eso no hay absolutamente ningún residuo ni nada que implique, o sea, no hay variabilidad en el error. Evidentemente, cuanto más se acerque a 1, mejor será el ajuste. O cuanto más se acerca al 100%, si lo expreso en tanto por ciento. Esto lo digo porque en algunos sitios veréis que el R cuadrado se expresa en tanto por 1 y en otros sitios veréis que se expresa en tanto por ciento. Aquí tenéis distintos ejemplos, que son ejemplos que ya hemos ido viendo antes, donde ahora, además del coeficiente de correlación, se ha ido calculando el coeficiente de determinación, que ya sabéis que en este caso coincide con el cuadrado de esto. Esto es elevar al cuadrado y te sale esto también. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un coeficiente de determinación, o R cuadrado, de 0,25, que es bastante bajito en comparación con lo que podría llegar a valer, que es hasta 1. Aquí volvemos a lo mismo de siempre. Yo no quiero ser pesado con esto, pero 0,25 es bastante bajito. Me da igual si alguien dice que es poco y otra persona dice que es muy poco. Yo no voy a discutir eso. Yo no sé si el salto entre poco y muy poco está en 0,2 o eso me da igual. Pero sí está claro que no me puede decir que es mucho, porque explicar un 25% de la probabilidad de la variabilidad es poco. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta situación? Si veis los puntos, están en general bastante dispersos. Es verdad que se intuye una relación inversa, pero hay bastantes residuos, bastante grandes, ¿vale? Entonces, este coeficiente de determinación indica que no hay que fiarse mucho de este ajuste. Este es un poco mejor. Todos los puntos están más cerca de la recta, ya el coeficiente de determinación vale 0,49. Ya nos fiamos un poquito más. Normalmente esto suele seguir siendo insuficiente. Esto ya es un buen coeficiente de determinación. Ya los puntos están bastante bien pegados a la recta. Insisto, igual que ya dije antes, no interpretéis estos valores como que la recta está más o menos inclinada. No, hay que interpretarlo como que los puntos están más o menos pegados a la recta. Y este sería el caso perfecto, donde todos los puntos están alineados, entonces la recta pasa por todos y el coeficiente de determinación es 1 porque el modelo explica el 100%. Vamos a terminar esto con un último ejemplo, que era el ejemplo de la edad y el tiempo de conexión. Determínese la bondad del ajuste del ejemplo 1, es decir, si hemos hecho una recta de regresión de el tiempo sobre la edad, por ejemplo, pues cuál sería la bondad del ajuste de esa recta de regresión. Entonces, os voy a recordar un poco brevemente los datos. Voy a reducir el tamaño de esto. Pongo azul. Vamos a poner que X es la edad, ¿eh? E Y es el tiempo de conexión. Muy bien. Lo que teníamos, os recuerdo, es que la media de edad era 19,128 y que la desviación típica de la edad era 3,846, ¿vale? La media del tiempo de conexión era 60,167. Todo esto ya se ha calculado antes. Y la desviación típica del tiempo de conexión era 14,95. ¿De acuerdo? Me parece que ya he calculado antes, y si no, os lo dejo como ejercicio, que la covarianza de estas dos cosas era 44,459. Muy bien. Si calculáis las rectas de Y sobre X, calculando primero la B y luego sacando la A, podéis comprobar que
sale que y es igual a 2,6615 más 3,0063 por x. Y que el coeficiente de correlación R sale 0,773. ¿Cómo calculamos ahora la bondad del ajuste de esta recta? Por ser el caso lineal, vamos a dibujarlo en rojo y poner un poquito más gordo, calcularemos el coeficiente de determinación simplemente cogiendo el coeficiente de correlación lineal de Pearson y elevándolo al cuadrado, es decir, 0,773 elevado al cuadrado, y eso sale 0,598. Generalmente no se interpreta así. Generalmente lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje. Entonces, eso significa que mi modelo explica el 59,8% de la variabilidad de la y. Es decir, la edad, el hecho de saber la edad me va a permitir explicar o predecir el tiempo de conexión, pero solamente en un 59,8%. Generalmente esto parece insuficiente. ¿Es bajo o es medio? No lo sé. Yo podría decir que es medio. En cualquier caso es insuficiente. Yo no me fiaría demasiado de una predicción hecha por esta ecuación, porque yo sé que hay prácticamente un 40% de la variabilidad de la y, de lo que en realidad vale el tiempo de conexión, que no lo estoy controlando yo con esta ecuación, que no sé de dónde sale. Y por eso no parece que este modelo sea demasiado bueno. Aquí finaliza este vídeo, pero si os fijáis en los apuntes que tenéis colgados en el campus virtual, hay alguna diapositiva más donde se plantea un ejemplo que os queda como ejercicio, y también una observación que ya os he hecho antes, y es, lo podéis ver, que en algunos casos parece que no tiene demasiado sentido tratar de ajustar los datos a una recta porque se ve que no se acercan a una recta, pero a veces se puede hacer algún tipo de transformación, como por ejemplo meter el logaritmo a la variable aleatoria y entonces sí que puede ser que se terminen acercando a una recta. Tenéis un ejemplo en los apuntes del campus virtual, y veremos más ejemplos de esto en las prácticas de ordenador, y a veces se hacen ese tipo de transformaciones y ya después se calcula la recta sobre esa variable transformada. Simplemente lo repito aquí para que no se os olvide que lo tengáis en cuenta. Pero toda esta parte de teoría se ha desarrollado para modelos lineales.